Traders, muy buenos días con Marcelo, el fundador de Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. El día de hoy vamos a hacer el repaso de lo que pasó en el mundo, repaso económico. Tenemos tormentas de nieve en Estados Unidos, cortes de electricidad ahora se amplió a Turquía y también tenemos una situación donde posible guerra en Ucrania con Rusia, cierto que parece un poco grave, pero buena noticia también les tengo esta semana. Mucho soleño acá en Medellín, la ciudad de eterna primavera. Vamos a arrancar. Por fin llegó el sol acá en Medellín. Mucha lluvia, ¿cierto? Para todos mis paisas que están por ahí. Más que todo tenemos el miedo esta semana de la guerra entre Ucrania y de pronto los países occidentales o Estados Unidos, mejor dicho, porque algunos de los países de el grupo de NATO, que es el grupo del ejército de los países occidentales, dijeron que no iban a dejar a Estados Unidos lanzar el ejército de sus países. Pero una cosa muy interesante es el hecho de que la última vez que nosotros vimos algo así durante la presidencia de Obama era que Rusia literalmente entró y quitó el terreno de Crimea, que es la isla ahí de Ucrania. Y cuando hicieron eso, no pusieron ningún refuerzo de comida, refuerzo de hospitales, refuerzo para el ejército, no hicieron nada de eso. Y esta vez actualmente lo están haciendo. Están creando los sistemas de radares, están creando un soporte para los hospitales, o sea, para personas heridas en guerra, es decir, entonces parece que esto es puede ser bastante grave. Y también tenemos en un ladito también tenemos el miedo de lo que va a pasar con el Banco Central de Estados Unidos, que van a cortar la ayuda a la economía, que es básicamente donde ellos compran la misma deuda de ellos, literalmente en inglés se llama quantitative easing. El Banco Central de Estados Unidos literalmente crea el dinero, o sea, puff, se crea así. Y después se meten a comprar su propia deuda. Y una cosa que es muy chistosa que he compartido con ustedes en otros recaps es el hecho de que al final de un imperio siempre ha pasado la misma cosa. Por ejemplo, en los tiempos de Roma, lo que ellos hicieron es que pagaban los chinos con monedas de oro y la plata, ¿cierto? Con el tiempo mezclaban el oro con un metal, no sé cómo se dice en español, se llama tungsten, o la plata lo combinan con otros metales y después de ser 100% oro y plata es 90%, después 60%, después 50%. Hasta que los chinos y los otros países averiguaron que estaban pagando con cosas que no era de verdad y pararon de aceptar el pago. Y eso es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, por ejemplo. Para la semana, las bolsas en Estados Unidos por fin subieron, ¿cierto? Hemos tenido unas caídas supremamente fuertes a la baja en las bolsas de Estados Unidos. El Dow bajó 1.41%, subió 1.41%, el S&P 500 subió más o menos 0.77%, el Nasdaq 0.01% y en mercados internacionales el Eurostoxx en Europa más positivo que todos, más negativo que todos, 2.14%. Estoy todo al revés el día de hoy, ¿cierto? La bolsa de Latinoamérica, la Merval, lo iba a decir, pero la Merval de Argentina más positivo que todos en 5.55%, la bolsa mexicana negativa 1.85%, la bolsa de Chile negativo 2.24%, la nueva República Socialista de Chile. Mi querida Colombia subió 0.41 y Canadá subió 0.55. África del Medio Oriente, Egipto, la bolsa ahí bajó un poquito más de 2%. Y en el Oriente tenemos el Kospi de Sur Corea, que ha tenido unos números espectaculares para términos de crecimiento de la economía y exportaciones. Acuérdate que Sur Corea, por ejemplo, tiene más o menos la misma población que Colombia y son el 9º exportador más grande del mundo. Habla mucho de la eficiencia de Colombia, ¿no? Y el mercado de ellos, la bolsa, bajó más que todos en 6.41%. Bitcoin y criptos tuvimos una caída bastante fuerte al inicio de la semana, pero se recuperó. Para la semana bajó 7.8% a un poquito más de 33,000 el lunes. Aquí se holdea. ¿Qué es eso de vender? Aquí se holdea. Y se holdea con cojones.
En el mercado de las criptos entra ya lloradito de casa. Pero terminó casi un poquito más arriba de 37% y actualmente para la semana después de la gran caída vimos una recuperación y eso subió 3.76% el Bitcoin. Afuera de eso, Visa, la compañía de pagos, cierto, de las tarjetas de créditos, reportó que 82% de las pequeñas empresas están planeando en aceptar pagos digitales este año y 25% piensan en aceptar el Bitcoin, que era algo bastante interesante. Que afuera de eso, el gobierno de Estados Unidos, supuestamente hay unos rumores que van a poner regular por medios de seguridad nacional el Bitcoin. Y en Colombia también la DIAN, como buen HPs que son, estaban hablando de que las ganancias de Bitcoin ahora se tienen que declarar para poder pagar impuestos de ellos, ¿cierto? Porque en Colombia tienes que pagar impuestos cuando respiras. Es así, ¿cierto? Afuera de eso también, en commodities, el petróleo llegó a un nivel más alto de los últimos 7 años. El crudo subió 1.97% a $86.82. El Brent, que es el internacional, subió 2.43 a un poquito más de $90. Muchos analistas están hablando que va a llegar a 100 y después que llega a 100 va a llegar a 150, especialmente por la situación de la inflación que estamos viviendo. En Turquía, por falta de la escasez de gas natural de Irán, están empezando a cortar la energía a las zonas industriales 3 días a la semana. Entonces ahora en Turquía tienen 3 días a la semana sin electricidad. Imagínate eso. Acuérdate, hace, si no me equivoco, 3 semanas hablamos como los países de Kosovo y Serbia en Europa estaban teniendo problemas con la escasez de la energía, con apagones, y también Alemania, en la ciudad de Berlín. ¿Se acuerdan cuando esa planta de producción se apagó por la escasez del producto también? Los apagones que empezaron en los países de Kosovo y también el otro país pequeño que ahorita se me va a ocurrir el nombre que les reporté el año pasado. Ahora llegamos a Berlín en Alemania, que había 90,000 personas que no tenían calefacción. Entonces ojalá que no hay más apagones, porque obviamente en esta parte del mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, todos están en el invierno que requiere más energía por el tema del frío. Malasia, que produce aceite de palma, el nivel el precio del aceite de la palma se ha llegado a un nivel más alto de la historia, fuera de que el lunes se retrasó un poquito por el hecho de que Indonesia y Malasia producen el 85% del aceite de palma en el mundo, con Indonesia siendo el productor más grande. Entonces hay un problema en el hecho de que Indonesia siendo el productor más grande, acuérdate, Malasia, Indonesia, 85% de este producto de aceite de palma, ¿sí? Y Indonesia es el productor más grande, ¿de acuerdo? Es que tengo uno de los perritos de afuera y vi uno de esos pájaros grandes y pensé que me iban a atacar el perrito. Creo que está bien. Entonces, Indonesia y Malasia 85%, con Indonesia siendo el productor más grande de este aceite de palma. ¿Qué pasa con el aceite de palma? Está en 50% de la mayoría de la comida que ves en un supermercado. Todo desde pizza, chocolate, desodorante, un champú y también hasta pasta de dientes. Todo tienen este aceite. Entonces si el productor más grande de este aceite en el mundo restringe las exportaciones, ¿qué es lo que va a pasar con el precio? Se va a disparar, más inflación todavía. Y hay supermercados también en the District of Columbia, que es básicamente la capital de Estados Unidos. Estaban pidiendo a las personas que limitan sus compras en el supermercado por la escasez de las cosas dentro de la tienda. Entonces ya estamos empezando a ver como no solo la razón por la cual que se va a subir mucho más los precios, pero también el hecho que estamos viendo mucho más escasez también. De acuerdo que hablamos de esto hace 7-8 meses que iba a empezar a empezar, ¿de acuerdo? Futuros de madera llegaron a su límite en el CME, que es de la bolsa de futuros. Básicamente, si ustedes no sabían, para poder proteger contra una crisis o una depresión, unas caídas fuertes, si la bolsa, dependiendo en el mercado, que sea acciones o futuros, un producto físico como petróleo, cualquier cosa, tiene unos límites de movimiento. Entonces, si se baja a un nivel
cortan la operativa, no dejan operar más por cierto tiempo y tienen unos límites, ¿de acuerdo? A veces lo cierran a un día al otro, dependiendo del movimiento. Y eso tiene que ver para que la gente, si hay mucho miedo, por ejemplo, durante la depresión grande es un ejemplo. Lo que pasa es que ellos limiten la operativa para que la gente se calma un poquito y retoman la operativa después. La madera se ha bajado a su nivel más largo desde julio, que por fin está bajando bastante, y también eso tiene que ver con el tema otra vez con la escasez y el problema del suministro de los productos. Metales preciosos también fracasaron esta semana. El oro bajó 2.45% a 1.792, mientras que la plata bajó, otra vez estamos al revés el día de hoy, ¿cierto? La plata bajó 8.02% a 22.56. En noticias financieras y banqueras, la inflación en Australia fue reportado a su nivel más rápido en crecimiento desde 2014. La inflación para el último trimestre era 1.3%, mientras que para el año era 3.5%. Y acuérdate lo que hemos hablado en muchos videos anteriores, lo cual que estos números actualmente no son los números actuales. En Estados Unidos, por ejemplo, el número de la inflación no incluye como cosas energía y comida, porque obviamente tú y yo no necesitamos de electricidad ni comer, ¿cierto? Entonces los gobiernos manipulan estos números. Y por ejemplo, en Estados Unidos, si el número de inflación que calculan hoy en día fue calculado del mismo nivel que lo hicieron en 1980, porque cambiaron el cálculo, la inflación en Estados Unidos actualmente sería en el 15%. Y hablamos también de que Domino's, en lugar de la pizza, para dar un ejemplo, por ejemplo, empezaron a vender unas alas de pollo que eran 10 alas en $10.99, van a empezar a vender 8 alas en $10.99. Entonces literalmente ahí está 20%. Entonces ahí la inflación en Estados Unidos actualmente está en 20 a 30%. Y este año 2022 se va a poner mucho peor por el hecho de que los bancos centrales hablaron de que iba a ser temporal, ¿cierto? Era algo provisional, estaba diciendo ellos, ¿cierto? Y actualmente lo que está pasando es que ahora están diciendo que no es temporal, que va a persistir un poquito más largo de lo que ellos esperaban, dijeron, ¿cierto? Qué palabras tan lindas, todos burocráticos. Entonces ahora las compañías que no subieron los precios porque iba a ser temporal la inflación, ahora es que van a subir los precios de todo. Entonces vamos a ver como un doble pegón este año en 2022. Noticias políticas, Burkina Faso, que es un país en África. El ejército quitó al presidente Roch Kabore, suspendieron la constitución y también disolvieron el gobierno y cerraron las fronteras por el hecho de que tú sabes que los países de África cada vez en cuando pasan por esto. El miércoles también en las noticias políticas, en la justicia, Stephen Breyer se decidió jubilarse, tiene 83 años y justamente es uno de la izquierda, lo cual quieren tratar de cambiar para uno más joven para poder quedar en control ahí en la Corte Suprema, porque en este momento es un poquito más de la derecha en vez de la izquierda. Y supuestamente en estas elecciones que venimos ahorita en este año 2022, que son para el Congreso, supuestamente ya va a cambiar de manos, porque en este momento el gobierno de Estados Unidos está controlado por la izquierda, tanto la Cámara de Representantes como el Senado y también como el Presidencia. Tan charro que estamos viendo tantos problemas económicos, ¿cierto? Y también en Honduras, la primera mujer entró como un presidente el jueves. Ella se identifica como un demócrata socialista, o sea, extremo izquierda básicamente. Lastimosamente ahí en esos países en Centroamérica no les ha ido bien y tampoco les va a ir mejor con esta tipa que es un socialista, porque como vemos a nivel mundial, cuando entra la izquierda, como Argentina por 70 años, Venezuela, Cuba, las cosas están re mal. Noticias económicas, la economía de Sur Corea se creció a su nivel más rápido de los últimos 11 años. El tamaño de la economía se creció 4%, mientras que ellos exportaban un récord de exportaciones, que acuérdate que ellos son el 9º exportador más grande del mundo. Singapur, la economía también se disparó 7.2% en 2021, nivel más rápido en el último década. Y también el de Estados Unidos subió
1.7% en el último trimestre, lo cual el número final de 2021 es 6.9%, que es el crecimiento más grande de la economía en 1984. Pero una cosa que no nos comentan es que la mayoría de eso, que sería el más del 50% de ese crecimiento, actualmente fue la recuperación de la escasez de los materiales que necesitan las compañías. Entonces, como todo el mundo no tenía nada durante la pandemia, se cerró todo, ahora están recomprando todo que necesitan, y eso es básicamente el 50% del crecimiento de la economía de Estados Unidos, que si tomas ese número actual, eso baja a un nivel más o menos de 3%, que es más o menos lo normal que hemos visto en Estados Unidos. La economía de Alemania, la más grande de Europa, se contrajo. El nivel más grande, ya aprendí esa palabra, hablar bonito español, el nivel se contrajo al nivel más de lo esperado en el cuarto trimestre, afuera de que la economía se expandió en 2.8% en 2021. Y también Francia, que es la séptima economía más grande del mundo, también creció 0.7% en el cuarto trimestre, y el año creció 7% en 2021, que era su nivel de crecimiento más alto de los últimos 5 años. España, la 14 economía más grande del mundo, creció 2% de un trimestre a otro, y el crecimiento anual de ellos era 5% para el año 2021. Noticias corporativas: Samsung, la compañía, la mega corporación tecnológica, bajó después que ellos reportaron su nivel de ingreso más alto de la historia. Hicieron 11.5 billones de dólares en el cuarto trimestre. Acuérdate, cuando yo digo billones, para ustedes, si no me equivoco, es 1,000 millones, ¿sí? Hicieron 42.9 billones de dólares de ganancia en 2021. Impresionante. Y también tenemos Jack Dorsey, en la compañía de Block, que anteriormente se llama Square. Sus acciones en Australia bajó 5.35% después de que Apple se reportó que ellos iban a dejar que las personas podían pagar con el pegón de un celular, como hacer así. Esto es un tap, como tú tocas, ahí se tapa en español, ¿no? Tocas como el procesador de pagos, y eso es todo lo que necesitas. Y también Tesla se colapsó a $806, que es su nivel más bajo desde 14 de octubre, después que ellos admitieron que van a tener problemas con la producción de estos carros eléctricos, que acuérdate que Tesla es el productor de carros eléctricos más grande del mundo, y ellos obviamente, si no pueden mandar a hacer carros por el problema del suministro de los productos, tenemos un problema que va a afectar a ellos en términos de ventas y también de ganancias. No había tantas noticias en las noticias de comercio y también de tecnología. En inversiones, Netflix se disparó 7.51% las acciones después que cayeron 30%, después que un inversionista billonario que se llama Bill Ackman invirtió más de $1 billón en las acciones. Y Apple también subió casi 7% después de que ellos reportaron su nivel de ganancia su nivel de ingreso bruto más grande de la historia, con ventas más arriba de $123 billones, afuera de los problemas que hay de la pandemia, el suministro de productos y todo. Noticias internacionales: Reino Unido está acusando Rusia de tratando de poner un presidente que es pro Rusia ahí en Ucrania. Ya hablamos sobre esta situación de que Rusia posiblemente va a atacar o entrar a esa zona. De acuerdo, algo pesado. Yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra, porque es solo los élites mandándonos a nosotros a pelear por unas bobadas, pero bueno, así es el mundo. Y también el Departamento de Defensa en Estados Unidos mandó esos barcos grandes que tienen los aviones por encima, se llaman aircraft carriers en inglés, en el mar sur de China, que es una zona disputada por parte de Asia, otros países de Asia. Y Norte Corea, parece que ellos empezaron otra vez con el tiro de los misiles el jueves. Es la sexta vez que ellos lo hacen este mes, y es la cantidad de misiles que ellos han lanzado más alto en un mes en la historia, que parece que ellos están empezando 2022 con nuevas ambiciones con estas cosas. Y en las cosas interesantes de esta semana, tenemos a Grecia, la capital de Athens, el lunes recibiendo
mucha nieve. Supuestamente la tierra, lo que pasó es que tuvimos un giro en la tierra y hay algo que se llama a wobble. O sea, en la tierra se está curvando así, ¿cierto? Se curva. Y tenemos una situación de que no se curva exactamente. O sea, se hace actualmente así. Se llama a wobble, como que se va como para arriba y para atrás mientras que hace un círculo en su eje, ¿cierto? Y supuestamente tuvimos una situación donde se giró un poquito más de lo normal y esa es parte de la razón que estamos teniendo estas tormentas de nieve y situaciones extremas, vamos a decir, del clima que se acuerdan en 2020, 2019, era el momento que yo les empezaba a hablar sobre que vamos a empezar a ver estos desastres naturales más frecuentes y que bueno, yo hablé mucho de los próximos 10 años desde 2020 que íbamos a tener muchos problemas económicos, problemas sociales y también problemas ambientales. Esas son las noticias de esta semana, traders. No olviden dejar su like, que eso no ha subido de precio todavía. Deja un like ahí, suscríbete al canal y también déjame saber si tienen preguntas con el numeral